No hay ningún estado que pareciera estar tan cercano a la ingobernabilidad como Guerrero. No se trata solo de hechos tan indignantes como la violación de un grupo de turistas españolas, sino también de la existencia de retenes armados por personas no identificadas, de tiroteos en esos retenes a carros de turistas, del asesinato de policías, de la existencia de otros grupos armados que recorren distintas regiones del estado, hasta ahora con total impunidad, pero también de finanzas locales en municipios como en Acapulco, que están literalmente en la quiebra. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y el caso de las turistas españolas, con todo lo terrible que es, constituye solo el detonante de una situación de ingobernabilidad que se percibe en forma cada día más dramática. Incluso cuando la reunión del gobernador con los grupos armados que dicen ser de autodefensa se realiza en un hotel en Polanco, aquí en la Ciudad de México, en lugar de hacerse en Guerrero. Era puente en el país por cumplirse el 96 aniversario de la Constitución y Acapulco registraba una ocupación hotelera superior al 90%, destino de vacacionistas nacionales e internacionales. La ciudad, uno de los principales destinos turísticos del país, pero también destino internacional, ha atraído las miradas por los hechos de inseguridad acontecidos recientemente. Esa violencia que ha acontecido en el estado de Guerrero alcanzó a perjudicar la integridad de 14 turistas, una mexicana y el resto españoles, todos menores de 30 años. Fueron atacados en la madrugada de lunes, cuando 5 hombres encapuchados, fuertemente armados, irrumpieron en las habitaciones de su bungalow mientras dormían en la colonia Alfredo B. Bonfil, cerca de Barra Vieja, una zona poco patrullada por las autoridades locales. Nosotros reconocemos que es muy lamentable lo que ha sucedido, pero bueno, esto sucede en cualquier parte del mundo. Y también, bueno, aquí tenemos autoridades que van a ejercer todo el peso de la ley, las investigaciones para, por supuesto, detener a los responsables de estos delitos. Las 6 jóvenes españolas sufrieron abusos sexuales. La mujer mexicana sufrió tocamientos, mientras que los 7 hombres fueron maniatados y golpeados. 2 horas y media después del ataque, los agresores se marcharon y las víctimas lograron desatarse para avisar a la policía municipal de lo sucedido. Llegaron 5 personas armadas y fueron sometidos con las armas a los hombres y a las mujeres. Las violaron, mismo que los amarraron a ellos con los cordones de los teléfonos celulares y las Blackberries y con las cintas de los trajes de baño. Este caso está atendido por la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, que ya se declararon a las víctimas, que declaramos a los acompañantes, que se está llevando a cabo la inspección ocular, las diligencias, los dictámenes. Los turistas no solo sufrieron violaciones sexuales y golpes, también les robaron 2 tabletas, un MP4, tarjetas de crédito y 7,800 pesos en efectivo. La policía de Acapulco fijó un dispositivo de seguridad en la colonia, pero aún no hay detenidos por estos hechos. Tras ofrecer disculpas a la sociedad y en particular a las víctimas por sus comentarios sobre que estos hechos podrían suceder en cualquier parte del mundo, el alcalde de Acapulco, Luis Walton, se comprometió a llegar al fondo del asunto. Admitió que este suceso afectará gravemente la imagen del centro turístico. También urgió el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, pues aseguró que el puerto estaba abandonado. Todo lo que pase en el municipio de Acapulco, por supuesto que es responsabilidad del presidente municipal. También es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Es un hecho muy lamentable que no se debe volver a repetir y aquí donde tienen que trabajar las instancias para encontrar a las personas culpables. Los representantes de los gobiernos de México y España abrieron un canal de comunicación directa para abordar el tema y asistir a las víctimas. El cónsul honorario español en la ciudad se puso en contacto con las jóvenes y la embajada española en México realizó las gestiones pertinentes para su llegada a la capital.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandó una queja de oficio con el fin de recabar la mayor información en el puerto. Según la ONU, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Legislativa en México, cada año se registran 15.000 denuncias por violación. Acapulco está sometido desde hace años a la violencia y la delincuencia organizada. Pese a la gran inversión que la Federación ha realizado en el puerto para mejorar su imagen, hechos como el ocurrido pone en jaque su recuperación turística, que últimamente ha presentado mejoras. Acapulco no solo es la imagen del país, sino que también es la principal fuente de ingresos del estado de Guerrero, uno de los más pobres de México y hace ya tiempo uno de los más violentos. Desde hace 5 años ha sido el escenario de enfrentamiento de diversos grupos criminales, como La Barredora, el Cártel del Diablo, el Cártel Independiente de Acapulco, la Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros. Por si fuera poco, grupos armados han aterrorizado la estabilidad de los turistas con el pretexto de defender a sus habitantes. Recientemente, 2 turistas procedentes de la Ciudad de México resultaron heridos por no detenerse en un retén establecido en la comunidad de Las Mesas, municipio de San Marcos. Eran vecinos armados que se establecieron como grupos de autodefensa, quienes toman justicia por su propia mano, sin importarles las leyes que rigen al país. Al grado de crear ellos mismos tribunales populares para combatir la violencia del crimen organizado, basándose en supuestos usos y costumbres. El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido, confirmó este ataque y los justificó como una imprudencia de los turistas por no detenerse ante el retén instalado por la policía comunitaria. Según la denuncia presentada por los turistas, al ver a hombres armados y encapuchados, aceleraron y miembros del grupo de autodefensa les disparó. La primera víctima mortal de las autodefensas de Guerrero tuvo lugar el pasado 22 de enero, cuando un hombre intentó huir para evitar ser detenido. Esta serie de eventos confirman la debilidad e ingobernabilidad en la que vive el Estado, con policías coludidos con el crimen organizado y grupos de autodefensa que no tienen la preparación ni la experiencia para ejercer como autoridad. Lamentablemente, el caso de las turistas ahí en la zona de Barra Vieja no es un caso único. Es parte de una serie de actos similares que se han sucedido desde hace meses y que han quedado, todos ellos, ahí en Acapulco, en la impunidad. Era finales de noviembre de 2012 en la montaña baja de Guerrero, cuando un grupo de hombres armados agredieron sexualmente a 4 jóvenes indígenas. Los sujetos se identificaron como sicarios, iban armados y no tenían más de 25 años. Ellas son indígenas, adolescentes y viven en una de las zonas más marginadas del estado y el país. Iban por uno de los caminos de la comunidad en la montaña baja y a su paso se encontraron con varios hombres que amenazaron con matarlas si no accedían a sus peticiones. El miedo las paralizó y prometieron no acudir a ninguna autoridad local ni servicio de salud. En Pueblo Chico, infierno grande, relatan las indígenas que viven con la preocupación de que algún día su historia se propague en su comunidad. Sus historias hacen parte de la estadística de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Guerrero. No hay nombres ni ubicaciones de las víctimas, solo sus historias escritas en uno de los expedientes de esta organización. Sus voces que no llegaron a ser noticia y que narran el horror de la complicidad y la impunidad que azotan a la comunidad guerrerense. Porque no son las 6 españolas del pasado 4 de febrero, las primeras mujeres secuestradas y violadas en Guerrero. Una banda de criminales ha decidido robar, secuestrar, extorsionar y agredir sexualmente a las mujeres que se encuentre a su paso. Es un secreto a voces, un miedo latente que recorre la zona oriente de Acapulco y que se extiende con el paso de los días a las comunidades marginales. Mujeres golpeadas, amordazadas y mutiladas, otras ultrajadas, usadas sexualmente y sobajadas. La huella del horror ha quedado marcada en ministerios públicos y organizaciones civiles, aunque la mayoría se enfrenta con el muro de la indiferencia y la incompetencia. 16 de diciembre de 2012.
Una llamada anónima alertó a las autoridades. Eran las 20:30 horas. Se trasladaron policías, ambulancias y personal de la Procuraduría del Estado a un domicilio ubicado en Ciénaga, Guerrero. Al interior estaba Orquídea Pérez Salgado, de 22 años de edad. Orquídea había sido asesinada por un hombre que le dio 4 disparos después de violarla frente a su hermana menor. Los vecinos narraron cómo un hombre ingresó a casa de las hermanas y enrolló a la menor en una sábana mientras la ataba de manos y pies. La que estaba libre no pudo hacer nada ante las amenazas de desenfundar un arma con la que finalmente le arrebataron la vida. La sobreviviente fue trasladada a un hospital cercano y su hermana sepultada al día siguiente. Del agresor, nadie sabe, nadie supo. El 22 de agosto de 2012, otra víctima fue encontrada en Acapulco con un balazo en la cabeza. Entre las colindancias de las colonias Ampliación Jacarandas y la unidad habitacional San Ángel fue hallado el cuerpo de Zulma Crescenciano Martínez. Tenía 19 años y Gudelia, su madre, reconoció su cuerpo y el de su hermano Johnny. Con voz entrecortada, la madre que perdió a sus 2 hijos narró que su hija era comerciante de la central de abastos. Zulma estaba desnuda y había sido víctima de violación. Los peritos de Acapulco revelaron que la jovencita había muerto luego de ser agredida sexualmente. Los asesinos de los hermanos Crescencianos siguen en libertad. Las autoridades simplemente desconocen su paradero. 3 meses después, en un fin de semana largo, criminales ingresaron a un domicilio también en la zona oriente de Acapulco. Amordazaron a 3 hombres que se encontraban en el lugar y 2 mujeres que venían de un centro comercial fueron atacadas sexualmente. La hija mayor de la familia corrió con el mismo final. Era 19 de noviembre. Esa misma noche varios pandilleros secuestraron del estacionamiento de un hotel a 3 mujeres, una de ellas menor de edad. Los delincuentes pidieron un rescate a sus familiares y mientras llegaba el dinero, violaron a las 2 mayores y luego a la niña. 3 horas después, los mismos sujetos entraron a una casa contigua al hotel. Se encontraron con 7 mujeres más y una de ellas fue agredida sexualmente. Todos los casos tienen similitudes. Los agresores les piden a sus víctimas no denunciar, y si éstas se oponen, terminan sin vida. Una de las mujeres decidió presentar una denuncia a pesar de las advertencias, y en el Ministerio Público le dijeron que regresara en otro momento, porque no estaba el médico legista. Amigos, familiares y víctimas buscaron varias veces a las autoridades, pero en ninguno de los casos se los escuchó. Después se escribió una carta al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. El 28 de enero fueron detenidos 7 hombres y una mujer vinculados a robos y violaciones. El 4 de febrero, en otro fin de semana largo, la actuación de la banda salió por primera vez a los medios de comunicación. Habían violado a 6 españoles. Y en este contexto, 9 policías municipales fueron emboscados y asesinados en el municipio de Apaxtla de Castrejón. Con un homenaje a puerta cerrada se despedirán los cuerpos de los 9 elementos de la policía de Guerrero que murieron en una emboscada en el municipio de Apaxtla de Castrejón. Como indemnización se les entregará una casa para cada una de las familias y becas para sus hijos. La noche del martes, un grupo de individuos armados y encapuchados dieron muerte a los policías en la región norte del estado, cuando llevaban a cabo un operativo de vigilancia en la localidad. Tras ese ataque se reforzó la seguridad en la zona para ubicar a los probables responsables. La conclusión del gobernador Ángel Aguirre Rivero fue que a los policías del estado les tendieron una trampa para emboscarlos. Aseguró que fue a consecuencia de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado, en donde murió uno de los cabecillas apodado el M12. Por la noche los policías recibieron un reporte de robo en la zona, por lo que acudieron al auxilio. Fue en ese momento cuando se llevó a cabo la represalia, en la que murieron los policías en venganza de su líder fallido. Así, el gobernador del estado deslindó a los grupos de autodefensa que físicamente también ocultan su identidad, realizan retenes y están fuertemente armados. Debido a la presunta confusión de los responsables en los homicidios, el gobierno federal, el de Guerrero y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero se reunieron en la capital del país. Acordaron que los grupos de autodefensa se comprometieran a no utilizar capuchas ni máscaras y a canalizar por la vía institucional su participación en labores de seguridad. El gobernador Ángel Aguirre aseguró que con la Unión de los Pueblos se negocian los protocolos para que entreguen a las 57 personas detenidas por estos grupos de autodefensa.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que acordaron mantener un diálogo permanente en mesas de trabajo para resolver la problemática de inseguridad, justicia y desarrollo. Debido a la cadena de hechos violentos que han acontecido en el Estado, se inició una investigación a los grupos de autodefensa por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman Raúl Plasencia Villanueva pidió información al gobernador guerrerense sobre los criterios en los que se basó para entregar camionetas, chalecos y armas a grupos de civiles. Aseguró que el tema ya se salió de control y calificó de inaceptable que los habitantes también quieran ejercer función de jueces o ministerios públicos. Destacó que se trata de una señal de alarma debido a que tales grupos pueden seguir extendiéndose y además evidencian la ingobernabilidad que ya existe en la entidad. Mientras tanto, en otro tema indignante, en Jalisco una niña de 9 años dio a luz a una bebé en el hospital de Soquipan. Aparentemente el padre es un joven de 17 años. Pero más allá de lo dramático de la historia, ahí hay un delito grave que, una vez más, parece quedar en la impunidad. Los juegos y sueños de una niña de 9 años han quedado a un lado. Ahora tiene que afrontar la difícil tarea de ser mamá a su escasa edad. La pequeña Dafne es originaria de una comunidad en el estado de Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos, proveniente de una familia de pocos recursos. Su madre, una trabajadora de intendencia, ya no solo tiene que mantener a sus 11 hijos, sino también a un nieto de casi 3 kilos de peso. Su caso ha provocado gran indignación, pues a los 8 años de edad, Dafne ya estaba embarazada y dio a luz el pasado mes de enero, en lo que tiene indicios de ser un caso de abuso sexual. Ambos se encuentran en buen estado de salud, a pesar de que fisiológicamente la joven mamá no estuviera en condiciones para tener un bebé, por lo que los médicos le realizaron una cesárea en el Hospital General del Occidente, además de brindarle apoyo psicológico. El padre, un adolescente de 17 años de edad, huyó del estado, por lo que la familia de la pequeña no conoce su paradero. Dafne asegura que la abandonó porque ella no quiso vivir con él. Ella sí sabe, pero nosotros no. ¿Y no les quiere decir? Pues no. Dice que es uno de aquí de la capilla y que es uno de aquí de la capilla y que tiene 17 años. Desde que supo que estaba embarazada, que ella dice, yo de todos modos ya no quería a mi niñez, yo quería una bebé. Le dicen, ya no vas a jugar con las muñecas. Dice, pues ni modo. Voy a jugar con la muñeca, pero esto sí es de verdad. Sí, ella la cambia, le da pecho, todo. Hoy, las autoridades de Jalisco investigan el caso, pues los embarazos de menores de edad son considerados producto de un abuso sexual, según el Código Penal del Estado, al margen de si hubo o no consentimiento. El Ministerio Público tendrá que determinar primero quién es el responsable, si de veras no hubo un forzamiento, un abuso, aunque por la edad de la menor pudiera considerarse un abuso sexual infantil. La legislación contempla pena de cárcel para quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad o con una persona que no tenga capacidad de comprender el significado de las cosas o resistir el hecho. Si la víctima es menor de 15 años, la sanción es de 12 a 20 años de prisión, según el capítulo 7 del artículo 142M del Código Penal. Luego de que la menor diera luz, los médicos le implantaron un anticonceptivo subdérmico que evitará otro embarazo en caso de que la menor sea víctima nuevamente de abuso sexual. UNICEF reportó que en el año 2010, 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. En México, durante 2011, un total de 318 niñas de 10 años registraron un hijo, mientras que en Jalisco, 465 niñas de 10 a 14 años fueron madres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En nuestro país, datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señalan que a diario se denuncian 2 casos de abuso sexual contra infantes, muchos de ellos cometidos por familiares o amigos. Tan solo en 2010, el DIF recibió 18.012 denuncias de maltrato infantil, de las cuales alrededor de 5% están relacionadas con abuso sexual infantil, lo que equivale a 900 denuncias en ese año.
Y aquí en la zona suburbana de la Ciudad de México, en Ecatepec, en el Estado de México, siguen apareciendo cadáveres. Ahora las autoridades locales dicen que es porque el municipio, imagínese usted, es un lugar de paso entre distintos puntos del país. En las últimas semanas, varios cadáveres han adornado los jardines y plazas públicas de Ecatepec en el Estado de México. De los municipios mexiquenses, el más afectado es el de Ecatepec, donde en la colonia obrera Jajalpa, ubicada a 5 minutos de la cabecera municipal y a menos de media hora de la Ciudad de México, la violencia se ha incrementado en la calle Pemex desde finales del año pasado. El Estado de México registró su año más violento durante 2012 con 523 muertes y Ecatepec es el municipio donde más se reportaron, con un total de 88 homicidios, mientras que tan solo en el mes de enero han sido encontrados 21 cuerpos. Pablo Bedoya, presidente municipal, precisó que el origen de estos hallazgos está en que Ecatepec es un lugar de paso, pues colinda con la carretera de Tuxpan, México, por lo que en muchas ocasiones avientan o depositan los cadáveres en dicho territorio. Sin embargo, el miedo en la población es latente. Los rastros de sangre de quienes se disputan las plazas siguen plasmados en las calles del municipio. Nadie quiere limpiarlos por temor a represalias. Los cuerpos quedan a la intemperie por horas a la vista de toda la población. La familia michoacana, los templarios, los zetas y los guerreros unidos son solo algunos de los cárteles que se disputan las plazas y tan solo en enero pasado, el mes más violento, hubo 105 muertes relacionadas con el crimen organizado en el Valle de Toluca y en este municipio. El Estado de México comparte con el Distrito Federal cientos de kilómetros como frontera. La línea limítrofe se pierde en calles, unidades habitacionales, ríos y basura. Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Huixquilucan, Atizapán y Naucalpan forman parte de las franjas urbanas que se disputan 7 cárteles de la droga, según informes internos del gobierno mexiquense. Además de los cárteles que mantienen presencia en esta zona, también están Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y lo que queda de la organización de los Beltrán Leiva y los Zetas. El alcalde de Ecatepec, Pablo Bedoya, aseguró que con la presencia de elementos de la PGR, Policía Federal y Estatal, los actos violentos han disminuido en comparación con el año pasado hasta en un 13%. Precisó que se ha establecido un cerco y una frontera en 9 accesos al municipio que abarcan autopistas y carreteras. Sin embargo, uno de los inconvenientes que ha retrasado la seguridad en el municipio es que no todos los policías están certificados. Hasta el momento, solo lo está el 50% de ellos. Bueno, un escenario donde la norma ha sido la impunidad, lo es hasta estos momentos en el caso de estos hechos violentos ahí en Barra Vieja, en Acapulco, llore o no llore el alcalde Luis Walton, lo es en el caso de esta niña que aparece ahí teniendo un bebé, imagínese usted una niña de 9 años en Jalisco, lo es en el caso de Ecatepec, donde no puede ser que las autoridades locales nos digan que no, que hay muertos porque es un lugar de paso, pues antes no lo sabía, y la norma termina siendo vivienda en muchos sentidos la impunidad. Delito que no está castigado, delito que se vuelve a repetir en forma ampliada. Bueno, y lo más grave de todo esto que presentamos el día de hoy, sin duda, no es solo la impunidad, sino que estos grupos armados en Guerrero quieran hacerse justicia cuando nadie sabe de dónde vienen ni quiénes son. Bueno, ahora ya por fin aceptaron como siendo grandes condescendientes en quitarse la capucha, pero ¿y las armas? Ahí estará, habrá que ver cómo está el tema. Vamos a ver, a indagar mucho más, a ver quiénes son y de dónde vienen estos grupos. Ya nos vamos, recuerde que Proyecto 40 tiene cobertura nacional. Un saludo a todos nuestros amigos en Mérida, en Yucatán. Vamos a estar allá en la Feria del Libro de Yucatán, vamos a estar con Viviana ahí en la Feria del Libro en Mérida, ahí le vamos a avisar en los primeros días de marzo, pero en Mérida, en Yucatán, nos ven
en Canal 40, en HD, en el 11.2. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, pero antes le invito a que disfruten esta nueva imagen de Proyecto 40, Proyéctate, una campaña que destaca los valores que tenemos aquí en Proyecto 40, como la verdad, la libertad y el entretenimiento inteligente. Muchas gracias por acompañarnos y mañana lo esperamos aquí en Todo Personal. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego. Gracias, Viviana, y recuerda, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Me hace daño entre tú